muy bien y ha participado de todos los escenarios más complicados de nuestro país. Mi estimado Jorge Hernán, hablemos. Julio, claro que sí, hablemos en Cable Noticias. Bienvenidos a todos los televidentes. Hoy tendremos, además de todos estos temas que usted ha tocado, algo coyuntural, y es que recientemente el país se escandalizó con las revelaciones de varios medios de comunicación por lo que pasó en Haití. Realmente eso es lo que creo yo tiene a mucha gente despistada. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese extremo con unas personas que en su momento hicieron parte de la fuerza pública y la verdad, diferentes exmiembros de algunas organizaciones, otros independientes, han salido a los medios a explicar que es una población que tiene unas realidades y unas dificultades importantes y muchas veces no se sienten representados políticamente y adicionalmente pues pasan después a una vida en donde a veces no hay algo planeado, no hay algo concreto y terminan en lo que llaman en las agencias una palabra horrible, pero que ya se usa normalmente, que es el freelanceo. Sí. El freelanceo es ir rebuscando a ver el trabajito aquí, el trabajito allá, y algunos de ellos terminan como mercenarios. Eso me parece gravísimo porque no es uno que se le ocurrió ir allá, era un tema organizado. Hay unas empresas detrás de eso. En lo que se sabe por lo menos. De lo que se sabe hasta ahora. Hasta y ahora. No estaba hablando solo de lo de Haití. También hay otros casos en la historia de Colombia donde hemos visto que colombianos terminan en África, Asia, Medio Oriente, a veces haciendo lo que no toca, a veces sí. Entonces nuestro invitado también nos va a ayudar un poco en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como él lo dijo aquí fuera de micrófonos antes de comenzar en Hablemos, a veces hay un grupo de colombianos, una parte de la población que no se siente representada en temas de la política, no se siente escuchada, no hay nadie que hable por ellos y a veces aparecen entonces unos candidatos que son alternativa para ese tipo de población. Así es, así que le damos la más cordial bienvenida al coronel Carlos Alfonso Velázquez en uso de su retiro, pero en una actividad como catedrático, como analista político, en fin. Coronel, gracias por acompañarnos y bienvenido. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Este canal es un canal que está en mis afectos. Con frecuencia lo sintonizo en diferentes programas. Muchas gracias. Lo ven en todo el territorio nacional y lo ven en 14 países de América Latina. Claro, para las plataformas. Yo quisiera comenzar con la parte como familiar y personal. ¿Qué le dijeron en la casa cuando usted dijo, voy a ser precandidato? ¿Qué cara le hicieron? Abrieron los ojos. Sí, yo también. Lo primero que... Abrieron los ojos. Y entonces... ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? Mire, una anécdota de eso, el plebiscito. 2018. Cuando se hizo el plebiscito para el 2016, proceso de paz, en la casa son 3 mujeres contra un hombre, mi esposa y 2 hijas. Tenemos como costumbre nunca comentar por quién vamos a votar, sino después nos reunimos por quién votaste, que sí, hablamos. Ese día del plebiscito, resultó que mi esposa fue la única que votó que no, y las 2 hijas y yo votamos que sí. Entonces empezó el problema. No, venía Bueno. detrás. Lo que pasa es que mi esposa, la hermana de ella, mayor que ella, es casada con un político de allá de Huila, uribista a morir, Sí. 100%. Entonces yo, pues manejando las cosas de ellos, siempre, en reuniones de familia nunca ponía tema político. Pero entonces, a raíz de todo eso, para resumir, plagié a Mariano Ospina Pérez, cuando hablaba de Berta, de su esposa, dijo, Claro. yo me casé por lo católico, no por lo político. Y así, entonces solucioné el asunto. Entonces, pero no, ya hoy día aceptaron y pues no es que me van a apoyar ni van a hacer campaña conmigo, pero ¿Se resignaron? se resignaron. Sí, claro. Dijeron, bueno, listo. Eso lo terminaron aceptando. Algunos se preguntan, coronel, si está en ese escenario de manera independiente, si hay algún partido político que lo va a acompañar, si hay algún escenario de líder político que lo va a acompañar. ¿Cómo está usted presupuestado para lo que va a ser o es ya su candidatura? Lo que estoy haciendo es concretar en firmas el movimiento que he venido promoviendo informalmente a lo largo de 20 años de academia, estudiantes, y sobre todo que han sido estudiantes de comunicación, en todas partes, foros, bueno, algunos militares retirados con los que mantengo cierta frecuente relación. Entonces, eso se va a concretar en firmas, bueno, más de ellos, más gente, y entonces inscribir la candidatura mía como independiente. Ahora,
ya, y les confieso, no les voy a decir nombres, pero ya hay algunos políticos que tienen recorrido electoral que me están picando el ojo. Venga para acá, sí, yo le ayudo. Eso no está fácil. Sí. Es lo mismo. Entonces, pues, hay que esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre, pero estoy firmemente convencido que hay que recoger firmas y ahí sí ver uno qué hace, ¿no? En el sentido de... A mí no me llama mucho la atención eso de hacer coaliciones para el asunto electoral, ¿no? Vamos a ver cómo es la cosa. Además, el nombre del movimiento de Concordia Nacional es una sombrilla grande. Yo no puedo entrar a hacer mucha coalición o hacer coaliciones porque entonces coalición implica dejar a otros por fuera. Vamos a ver qué pasa. Aspiro, sueño con que al llegar a ejercer el gobierno se abra ya no un frente nacional, sino un gobierno de concordia nacional que es mucho más amplio que un frente. En ese sentido, usted es un hombre que conoce muy bien el país porque muchos años dentro de las fuerzas militares, que ha conocido y que ha superado incluso situaciones bien complicadas y que lo ha llevado también a tener una muy buena relación con la prensa. ¿Cómo ve el país de hoy? ¿Cómo ve a esa Colombia de hoy, teniendo en cuenta que su escenario le permitió trabajar o estar por lo menos en varios, o conocer a varios escenarios de gobiernos en general? ¿Cómo lo ve hoy? Muy fragmentado social y políticamente. Casi que a veces uno dice irremediablemente fragmentado social y políticamente, pero no es irremediablemente, no hay que aceptarlo, hay que luchar para oponer cada uno en su ámbito de vida de su parte para que se arregle esa fragmentación. Pero mira, ni en la época del 8000, ni en la época del Caguán. Usted sufrió la época del 8000 pues fuerte, ¿no? Claro, ni en el 8000 y el Caguán, para hablar de esos dos casos, nunca el país se fragmentó de tal forma como está hoy. Después de los 8 años de Uribe, 8 de Santos y 4 de Duque. Son 20 años de, como yo escribí por ahí, un frente de trifulca nacional, un frente de discordia nacional. Y de ahí fue que me surgió el concepto de no, hay que ir por la concordia nacional. O sea, sepultar o empezar a sepultar esa época. Muy polarizados. Sí, hay en la historia de Colombia algunos ejemplos de otros hombres que han estado en la fuerza pública y han intentado ser candidatos y de alguna manera tienen un problema y es que los que no los apoyan de otros sectores de la población fácilmente los estigmatizan. O sea, es un juego de palabras en donde rápidamente caen en señalarlos de cierto sector que no es tolerante, que tiene como unas ideas de pronto demasiado extremistas y digamos que difícilmente esas candidaturas se vuelven viables justamente por un tema de lenguaje. Usted que es académico, ¿cómo lograr, digamos, no caer en ese juego y que no lo de entrada lo señalen? Porque la palabra coronel para muchos colombianos tiene unos significados, pero para otros tiene otros. Sí, me hiciste acordar. Ahora, primero, este es el primer caso que sepa yo en la historia del país, tú me desmentirás, en que es un militar retirado, pero con 20 años de academia. Y 20 años de academia en una universidad civil, ni siquiera militar. No era militar. Entonces, y me acabo de acordar, los estudiantes, yo siempre insistía, por favor díganme, profesor, y entonces, no, coronel. Y entonces, yo dejé de insistir hasta que por fin, bueno, después ya me decía profesor. Entonces, eso es una diferencia con los otros casos que ha habido de militares que se lanzan. Otro caso, nunca ha habido coronel, todos han sido generales. Sí, y recién se retiran, de acuerdo. Valencia Tobar, Blanda Saba, etcétera, etcétera. Entonces, porque Colombia, entonces esta vez va a ser diferente porque Colombia en sí, desde la época de la independencia, tiene tendencia a ser, bueno, no, perdón, durante el siglo XX más bien, tiene tendencia a ser poco militarista. Quiere los militares, los aprecia, pero no los ve bien en la política. Solamente el caso de Rojas Pinilla, que ustedes saben, pues, sí, fue golpe de opinión, ¿no? Sí. En este caso puede suceder lo mismo, pero un golpe de opinión, pero electoral. Ok. ¿Le preocupa el volumen alto de precandidatos y candidatos y cómo podrían agruparse para al final llegar algunos pocos a esa línea? Seguramente usted estará ahí, pero le preocupa un poco esa diversidad de candidatos que para algunos puede ser muy bueno democráticamente, pero para otros puede ser también diluir mucho el voto también de la gente. Sí, no deja de ser preocupante, pero es comprensible. Comprensible. A ver,
digamos, las generaciones se frenaron en el proceso de aspirar a altos cargos hasta la presidencia de la República, como los 16 años de Santos y Uribe, que fueron 16 años en que las otras generaciones poco espacio tuvieron para tratar de llegar a la presidencia. Y aparte de eso, llega un presidente como el presidente Duque, pues tendrá sus buenas intenciones, pero mucha gente dijo, si Duque fue presidente, cualquiera puede ser presidente. Entonces por eso se votaron a inscribirse y eso es comprensible, pero claro, sí preocupa un poco, pero hay que esperar. Estamos como en la parte inicial de las carreras de ciclistas, que sale todo el pelotón, entonces ya poco a poco se va reduciendo el pelotón. El tema de los académicos también es llamativo y en otros países, pues muchas veces un académico se considera como el hombre que está fuera del juego, el que está independiente. De hecho, en estos últimos momentos, digamos en el día de hoy, se consolidó ya muy cercano al 100% en la viabilidad de la candidatura del rector de los Andes, Alejandro Gaviria, que se presenta como uno que no es de la política tradicional, que es más de la teoría, y también pasa lo mismo. Los votantes tradicionales, los de los partidos, los de toda la vida, tienden a señalar al académico, no, o como lo que le pasó a Mocus, mejor dicho, Mocus cayó en eso y en esa estigmatización cuando fue alcalde por primera vez en Bogotá, porque venía de la academia, era rector de la Nacional y tenía, digamos, ese hilo como teórico y la gente no lo entendía mucho. Entonces también la misma pregunta, pero al lado de lo académico, ¿cómo, digamos, evitar que lo vayan ahora a señalar de que demasiados años en el tablero, demasiada teoría, no conoce el país, no ha viajado? Es que fueron, mire, estuve, ¿qué? 16, 15 años con la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Temas de política, teoría del Estado, pero para periodistas, ¿no? O sea, sintetizado, no para los abogados. Y, pues el tema del conflicto armado. Tenían una materia electiva que era evolución y perspectiva del conflicto armado colombiano y se inscribía mucha gente. Y el último tramo fue de ética social y ciudadana, en una sección que se llama Core Curriculum, que es para todos los estudiantes. ¿A dónde voy? A que las materias que he dictado, si bien han sido en academia, han sido más de la vida real, porque uno no puede llegar a una casa con periodistas sin estar enterado de lo que está pasando, la coyuntura y demás. Y la primera materia que dicté fue análisis de coyuntura. Entonces es una academia... Se le toca hacerla todos los días. Sí, no está como en el tablero tanto. Julio, porque lo está preguntando unos televidentes ahí en las redes, al candidato al que yo me referí de comienzos de este siglo, que fue derrotado, digamos, estruendosamente, el general Harold Bedoya, que se lanzó en su momento, pensó que iba a ser una alternativa y creo que no sacó ni 60.000 votos. Por eso era que le hacía la pregunta en ese momento. Ahora quisiera tocarle el tema de Haití, para evacuarlo rápidamente. ¿Por qué cree usted que pasó lo de Haití? Los militares retirados, ¿por qué llegan a eso? ¿Qué los lleva a eso o cómo se organizan para terminar una situación bastante delicada a nivel internacional? Porque la temperatura ética del ejército, de la fuerza pública y del país ha estado descendiendo paulatinamente y está en un lugar muy cercano a cero. Estos muchachos o esta gente que está en Haití allá, lo hemos visto en televisión, las tomas tan impactantes, ¿no? Sí, eso es dramático. Ingresaron la gran mayoría de ellos en el 2002, sea como suboficial o como oficial. A partir del 2002, o sea, el primer gobierno del presidente Uribe, el ejército entró en una fase en que sacrificó calidad en aras de cantidad. El ingreso a la escuela militar era, entre. Necesitamos pie de fuerza. También en la escuela de suboficiales. Primero. Cuando yo estuve, por ejemplo, yo fui jefe de incorporación. Los exámenes de ingreso eran bastante ajustaditos. Es decir, no todo el que llegara allá. No todo el que se regalaba. Exactamente. Sí, segundo, sí, han ido dictando, pero los últimos años del gobierno Santos, que derechos humanos, sí, pero una hora y un discurso y ya, y después firman una cuestión. Pero no es una clase, no han dictado deontología militar o policial, pero de fondo, digamos, estudios de caso, poner un video esos del asesinato, por ejemplo, de Ordóñez, ahí mirarlo, después qué fue bueno o qué fue acertado, qué fue desacertado, y después de eso sí, entonces, mira, tal teórico dice esta cosa.
Más elaborado, dice usted. Sí, una cosa Más en la vida real. Esa materia no se dicta, y menos en esa forma que acabo de describir en sencillas palabras. Entonces, ahí hay esa combinación. Y lo otro ya después de ellos sí, la tentación del dinero, porque un oficial o suboficial retirado con asignación de retiro, sí, su sueldo es sencillo, pero se puede vivir. Y se puede vivir consiguiendo otro trabajo complementario y demás. Bueno, claro que el sueldo de retiro de coronel es diferente al de teniente coronel un poco, pero el sueldo de retiro de coronel está muy cercano, sueldo de retiro, muy cercano al de profesor asociado en una universidad privada y de una, pues, solvente. Entonces, eso es para la imagen de que los sueldos de retiro son sencillos, pero suficientes. Entonces, los que se fueron para allá es pura tentación de dinero. Ganar en dólares. Ahora, la organización, porque llevar una persona, pero más de 20, tanto tiempo, las comunicaciones que se revelaron son dramáticas por la forma como ellos los van llevando casi que a una emboscada, y yo diría que es de milagro que están vivos. Sí. Pensé cuando empecé a oír los audios que realmente el escenario era que hagan la vuelta y después los llevamos a tal lado y los iban a matar a todos. Sí. Eso es a lo que se expusieron ellos. Claro. ¿Por qué uno, estando en una situación de esa, siendo militar, de pronto no tiene como la malicia o decir, bueno, ¿será que sí, será que no? Es que ahí, por lo que pude percibir, el capitán retirado Rivera y el teniente coronel, se me olvida el apellido, fueron compañeros de curso, sino que Rivera se retiró primero y siguió. Entonces, ambos como que se confiaban en sí mismos, eran muy amigos, pero ellos eran superiores de los suboficiales. Por ejemplo, alcancé a ver que el comandante del batallón que queda en Chiquinquirá, el Sucre, de ese batallón salieron como 3 retirados suboficiales que están integrando ese grupo, uno de ellos que murió. Entonces, era gente que durante el servicio activo interactuaron, confiaron. Había confianza entre ellos. Entre ellos. Entonces, no, que mi coronel nos va a ayudar, entonces, vamos. Y entonces llamaron a nuestros amigos y demás, y entonces, ahí viene la propuesta que hay que hacer en el país, porque el paro no está para cucharas. Mira, hubo unos muertos en Yemen hace como 4 años que estaban trabajando en Dubái, contratados por una empresa para prestar seguridad a los campos petroleros, a los jeques, no sé qué cosa. Y ahora con la cosa de los talibanes, ahí se puede, en esos países más cercanos a Estados Unidos, que es donde han ido la gente o que estas empresas trabajan, se puede formar algo que en un momento determinado un fanático de esos tipos, Bin Laden, dice, Colombia está promoviendo eso, entonces vamos a colocar una bomba allá a Colombia para que sienta como una vaina. Un fanático puede hacerlo, puede autojustificarse de esa forma. Un tema religioso. Entonces, hay que ayudarle a esa gente. Mira, se llama asignación de retiro después de 15 o 20 años. Depende del grado. Sueldo de retiro, no se llama pensión. Eso debería convertirse en pensión, pero cuando se cumple 62 años. Ahora, cuando están en sueldo de retiro, el tema es reglamentar el artículo 129 de la Constitución, que dice: los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno. Entonces, la pregunta que hay que hacer en la reglamentación allá en el Congreso son los que reciben asignación de retiro hasta los 62 años, ¿son o no funcionarios públicos? En principio diría uno, son funcionarios públicos latentes, en reserva, la reserva activa que llaman. Claro, hasta que llegan a la pensión. Y es que es así. Mire, los que han prestado servicio militar obligatorio dicen que primera línea, segunda línea, tercera línea. Yo creo que de ahí fue donde sacaron los muchachos esto, el nombre de la primera línea. Sí, reservista. De acuerdo a las edades. Entonces, es obligatorio, si un oficial, un suboficial está recibiendo sueldo del Estado, del erario público, tiene que ser localizable. Porque si se presenta una emergencia, una guerra internacional, Dios no lo quiera, no lo permita, pero por ejemplo, incendios simultáneos en los llanos, por aquí y por allá, y que hay que hacer algo para
paliar, pues hay que incorporar gente. Pues los militares tienen cierta disciplina, cierta formación que sirve para rápidamente, como parte de la defensa civil, y llegar allá. Y está establecido que si yo estoy retirado, con acción de retiro, y trabajo en X empresa o en la Universidad de La Sabana, donde estaba, y me llaman, tengo que ir. Porque tengo que ir, y la universidad debe guardarme el puesto hasta que regrese, de 3, 6 meses, lo que sea. Y entonces, si la persona va a estar en Dubái, pues hay que reglamentar eso. Si quiere, puede irse. Pero usted renuncia a la sesión de retiro mientras está por allá. Por lo menos eso. Ahora, si no, de todas maneras, se puede ir, y que el gobierno le dé permiso, pero después de estudiar, bueno, Dubái, esta empresa, si es así, no es así, porque son empresas privadas, pero están trabajando con estados o con gobiernos. Hacer un análisis de inteligencia y decirle, mira, si tú quieres, váyate, pero ahí puede haber problemas por esto y esto y esto. Ayudarles para que no caigan en esa este trampa. tipo de cosas, claro. En ese caso, coronel, uno tiene la sensación de que esto tuvo un efecto negativo para el país, para nuestras fuerzas militares, para la relación también diplomática, porque la gente comienza a sumar y a restar. Entonces, ¿qué hacían ellos allá? ¿Quién los contrató? Entonces, en el fondo, cuando se conozcan todas las cosas, podemos llevarnos sorpresas bien interesantes. ¿Eso qué tanto daño habría que evitarle también? Y usted lo acaba de dar como un ejemplo de cómo hacer las cosas para que no se vuelvan a presentar estos casos. Pero uno comienza a pensar, esto fue bueno que ocurriera en este momento para que tengamos conciencia de que esas relaciones internacionales hay que cuidarlas desde el uso mismo de cualquier profesional que quiera estar en otro país. Pues sí, lamentablemente es así. Lamentablemente no, lamentablemente sí, para esos muchachos que están allá, pero para el país es oportuno. Porque estamos en un momento en que lo internacional se está... Sí, eso ya es, con el tema de las redes y con todas las relaciones como se vienen manejando, eso es claro, muy importante. Y es decir, y vuelvo y repito, el gobierno colombiano, el Estado colombiano debe ayudarle a la gente que vaya a trabajar en esas cosas a no caer en la trampa de cualquier vaina que se pueda hacer por ahí. Hoy es Haití, mañana es cualquier país. El coronel decía que pues, la polarización que venimos viviendo desde el 2016, pero también yo siento que dentro de la fuerza pública existe esa polarización hoy más que nunca. Todos recordamos los sucesos de cuando el presidente Santos estaba firmando la paz y había un grupo de militares que abiertamente lo decían en los medios y en las redes sociales que no estaban de acuerdo con esa forma de paz, pero que él era el jefe, ¿no? Como la que hacen en las empresas. Usted es el que está contratado para jefe, usted toma las decisiones. Nosotros hacemos caso, pero hacían la salvedad. Y hacían la salvedad. Entonces genera una polarización también interna a una institución que en teoría debería estar unida, independiente para cuál decisión se tome. Usted observó también eso con sus estudiantes, con los ex, digamos, colegas, que dentro del ejército también había como ahora esa doble visión que todavía permanece en el país. Sí, sí lo observé. Sin embargo, entre los estudiantes, como eran sobre todo de comunicación, pues ellos son muy críticos y no fácilmente se van todos ahí, para donde va Vicente, para donde va la gente, no, ellos analizan. Sí, claro. Entre los militares retirados, es que la relación con ellos no ha sido muy frecuente. Yo muy de vez en cuando voy por ahí a alguna reunión, alguna cosa que me invitan, pero sí he observado que el ejército se dejó ideologizar mucho desde los gobiernos Uribe. Eso es un hecho. Su manera de ser, su irradiación, bueno, liderazgo, como quieran llamar, pero él influyó sensiblemente para que el país, oiga bien, perdiera un valor que ha tenido de toda la vida. Y es que mal que bien el ejército no se ha dejado ideologizar. A mí personalmente me impactaba mucho, no sé por si estaba ya por fuera de la fila, cuando veía a Maduro o Chávez ahí con la línea de mando detrás, o el ministro de Defensa de Venezuela hablando en los términos en que hablaba Maduro. Un ministro de Defensa militar no puede hablar en esos términos. Él no es político, pero de Estado, de alta política, no política partidista, no política ideologizada. De acuerdo, y precisamente por eso es que los militares no pueden votar. Exactamente. Eso es como el fundamental de eso. Claro, porque es que estar un comandante de un partido y un segundo comandante de otro partido, y no, entonces una pelotera. ¿Por quién votar? Sí. Eso sí le queda. Hay un tema que vamos a manejarlo ahora, pero luego de que hagamos la pausa lo vamos a ampliar, porque conversábamos antes de iniciar el programa de un tema que está preocupando a la gente y quiero sus luces en ese sentido. Y es un tema de la seguridad. Hoy la gente sale a las calles con el temor de ser atracados, robados, asesinados muchas veces por grupos que ya ahora no es solamente poner el arma y quitar las cosas,
primero hacer el daño y luego quedarse con las cosas. ¿Cuál es su visión del tema de seguridad en nuestro país? ¿Urbana o rural? Las dos. Bueno, empecemos por urbana, que es la que más está últimamente con noticias y demás. A ver, el gobierno no ha calculado suficientemente, no ha medido suficientemente el impacto que ha causado en la gente en general. Las protestas que ha habido y sobre todo los desmanes de un lado y del otro, las acciones del SMAT, abusivos con alguna frecuencia, las acciones de los vándalos, eso ha impactado mucho. Hechos como por ejemplo el asesinato de Ordóñez, y que sin haber siquiera comenzado investigación formal, el presidente se haya ido a un CAI con una chaqueta amarilla a decir, la policía se respalda, pase lo que pase. Ni siquiera decir, esperar a que hubiera ya investigación, decir, bueno, se está investigando y le informaré al país cuál es la situación, pero la policía sigue trabajando. Por lo menos eso, ¿no? ¿Eso qué ha hecho en el fondo? Ha retirado o ha ido que la gente pierda confianza en la fuerza pública. Claro. Y entonces, la delincuencia, una banda por aquí, otra banda por allá, fundamentalmente hay que neutralizarla con inteligencia. ¿Y la inteligencia qué es? Recibir información, evaluarla y empezar de acuerdo a actuar de una forma u otra forma. Y la inteligencia tiene un principio básico sencillo. La gente le cuenta las cosas a la gente en quien confía. Sí, si usted claro. no confía en el policía, no le cuenta nada. De Porque es acuerdo. que un tipo armado con el que no confío, pues yo qué voy a contar, Sí, yo mejor me evito problemas. Coronel, le voy a pedir que hagamos una pausita muy breve. Vamos con mensajes importantes para ustedes, serán también muy cortos. Y ya regresamos, que estamos justamente hablando de este mundo político y de nuestro precandidato presidencial, el coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez. Regresamos en segundos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa, coronel, estamos hablando de la seguridad en las ciudades, pero también el tema del rural no lo podemos dejar por fuera porque estamos viendo una situación muy complicada, que a eso le sumamos el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, en fin. ¿Cuál es su visión de lo que es la seguridad hoy en esas áreas distintas del país, que este es un país de regiones? ¿Cómo lo ve usted? La seguridad está marchando coja, muy coja. ¿Y por qué? Porque el ejército o la fuerza pública en el gobierno están tratando de aplicar la misma estrategia que aplicó toda la vida contra las FARC. Y nota que no hay FARC. Hay por ahí un ELN que es diferente a las FARC en su forma de operar. No es de campamentos, es de grupos pequeños, es de mucha infiltración, en fin. Entonces el ejército tiene un problema de identidad, en el sentido de que se quedó sin enemigo. Y entonces, que el clan del Golfo, que los patufos, esa vaina es otro tipo de problema, otro tipo de amenaza. Entonces los indicadores de gestión para ese tipo de amenaza no pueden ser cuántos capturados y cuántos dados de baja. Y menos, pues, los problemas de bombardeos que tuvimos es porque la gente decía, la gente tiene lógica. ¿Ustedes para qué ponen a bombardear a un tal guacho? ¿Qué es guacho? ¿Qué representa para el país o para la amenaza del Estado un guacho? Para soltarle unas bombas ahí y matarle de pasado a unos niños. Entonces, la propuesta es crear una tercera fuerza, sin erogaciones presupuestales. Se desdobla una buena parte del ejército, menos, pero también de la policía, los carabineros, los antinarcóticos y demás. Eso es voluntario, claro. Pasan con las mismas prestaciones, con todo lo que tienen allá. Se aprovecha para que los uniformes verdes de la policía no se pierdan. Ahora que entonces se crea la Guardia Nacional Rural. Claro, es por lo menos un año, año y medio de reentrenamiento, de reeducación, porque una Guardia Nacional es otra cosa diferente. Es una policía con estatuto militar. Su misión es, su razón de ser es protección de población y sus recursos, pero en la realidad es que hoy también dicen lo mismo el ejército, pero el ejército está en operaciones ofensivas y partiendo de la base de que con esta operación ofensiva se está protegiendo la población paja. No. Entonces, la Guardia Nacional Rural dedicada exclusivamente a municipios rurales, qué sé yo, en Apiripán, por un nombre. Tanto en la cabecera municipal como en el área rural, no hay solamente guardia. No hay policía, no hay ejército. El ejército en sus cuarteles, recuperando su identidad, profesionalizando de mucho. Es que hoy día también el mundo es de ejércitos pequeños, pero de mucha calidad, de mucha tecnología. Las fronteras, estar en las fronteras poniéndole a eso orden y soberanía y reentrenándose. Y la policía concentrándose en las ciudades, en las áreas pobladas, para cumplir más con su misión de convivencia, seguridad ciudadana y convivencia. Y hay que mirar entonces esas misiones tipo policía de aduanas, policía, la cantidad de policías que hay, a ver si cuáles puede coger la guardia y cuáles se mantienen en la policía. Y repito, sería sin erogaciones presupuestales. Que el cuartel de carabineros que hay en Tutamarchán, bueno, ese pasa para la guardia. Y también los que fueron trasladados pasan con su armamento, su dotación, su seguridad social, su tipo de antigüedad, todo. Otro tema importante que seguramente algunos televidentes lo tienen en mente y es, en la baraja de candidatos, ya hay muchos, que es lo que repetimos siempre aquí en esta mesa de trabajo, digamos que usted tiene algo que a la vez puede ser bueno y malo. Muchos colombianos no lo conocen. Eso en mi juicio es muy bueno. En este momento es muy bueno porque no tiene ese estigma que tienen otros candidatos de haberse lanzado, quemado, les han conocido todas las cosas que hicieron. En ese caso usted, digamos, entra como un nuevo y limpio y eso es un activo que hay que proteger. Pero en contraprestación está que como no lo conocen, la gente a veces tiende a votar por el que ya conoce, que lo ha visto gobernando o de ministro o de embajador. Ahí, ¿cómo ve usted esas dos realidades de alguien que, digamos, hoy sale a la calle y, digamos, la mayoría de la gente va a decir, hasta que no lo vea muchas veces en los medios, no creo que sea candidato? Cierto, no voy a estar, ya que la pandemia bajó desde presión, voy a estar dando vueltas por muchos lados y tengo un equipo excelente, pequeño pero excelente,
para redes sociales y periodistas y demás. Pero sabes que la otra vez me ponía a pensar, hablando de este escenario, por ejemplo, mientras estuvo Semana en Vivo, no pasó un año, en los últimos 10 años tal vez, en que no viniera invitados al menos unas 2 o 3 veces en el año. Y así en noticias, yo pensaba, oiga, cada año, en alguna noticia, alguna declaración, alguna cosa es algo. Entonces, el desconocimiento es del grueso de la gente, pero por ejemplo de los periodistas que son los que están escribiendo y hablando. Sí, claro. No, Ahí hay un nicho importante. sí. ¿Ahí qué tema cogería usted como fuerte, digamos, de todos los que tiene para que sea más frecuente, para que sea más fácil que lo empiecen a llamar a los debates, a los temas de actualidad? ¿O cuál cree usted que es la bandera suya? Una propuesta que va a transversal que se llama elevar la temperatura ética de la función pública. A ver, y empezando por la fuerza pública. Decía don José Ortega y Gasset algo que lo entendí muy bien por allá al comienzo del siglo XIX, perdón, sí, el XX, perdón. Cuando recién pasó la Primera Guerra Mundial, de los grandes ejércitos y demás, escribía él que en los ejércitos o en las fuerzas públicas, digamos, de los países es donde más se ve reflejada con evidencia tanto los vicios como las virtudes de las sociedades. Pues eso es un hecho. En el ejército uno recibe pastuzos, guajiros de todas partes, en fin. Entonces, al hacer esa elevación de la temperatura ética, esa gente hay que elevarle la temperatura ética por la formación y vuelven a la sociedad y eso es una inyección. Por otro lado, el ejemplo que se da desde arriba de rectitud, mejor dicho, hay que crear un ambiente en el Estado en que los que se sientan cómodos, o señoras que se sientan cómodas, son aquellas personas que tienen en su proyecto de vida más 3 S que 3 Ps. Me explico. Si tienen 3 Ps, se van a empezar a sentir incómodos, que son las 3 Ps: plata, poder y placer. Pero si tienen 3 S, que son servicio, solidaridad y subsidiariedad, se van a sentir cómodos. Porque hay que tomar medidas de choque inicial, por ejemplo. Lo que dependa del Ejecutivo en cuanto a carros nomás. Carros de esos que a veces ve uno por ahí en carne de res parrandeando. ¿No? Viernes 6 de la tarde o 8 de la noche. Deben estar parqueados en sus parqueaderos oficiales. No se mueven el fin de semana. Que es que necesito una reunión con los ediles de no sé dónde, una reunión de trabajo. Bueno, está bien, como hay aplicaciones, entonces se calcula todo. Y si es de trabajo, pues bueno, está bien. Pero si es privada, que es que mira, la seguridad, mire, hoy tengo el carro varado. Está bien, lléveselo, pero entonces pagas la gasolina, le pagas horas extras a los escoltas, al conductor. Empezamos a mirar porque esos carros son asignados no para que él se sienta mejor, sino para que sirva al país. Le pasó al presidente Duque con la fiesta de Panaca, ¿se acuerda? Exactamente. Eso generó un revuelo nacional. Y la realidad es que entonces usted busca un voto de opinión, un tema de ética, de aquel votante que de pronto nunca ha salido a las urnas y encuentra de pronto un candidato que habla de la moralidad. Hacia allá lo veo. Sí, claro, y que la gente va a ver que los impuestos funcionan y los impuestos son para servicio para la gente. Y hay otra serie de medidas que estoy maquinando para ir, ¿no? Ahí surgen 2 temas, creo que usted los ha mencionado, pero sin nombre propio, pero será interesante ver su visión sobre el tema. La corrupción, que tanto nos está afectando. Y un tema que en esta mesa hemos preguntado una cantidad de veces y las soluciones no son tan fáciles y tiene que ver con el narcotráfico, que nos afecta en todos los sentidos. En materia de corrupción, ¿qué hacer? Pues precisamente es lo que hablábamos ahora. Ese ambiente que se crea hace más fácil detectar los corruptos o los que tienen tendencia a la corrupción. Porque en Colombia hay mil leyes contra la corrupción. Lo que pasa es que no se han podido o no se aplican suficientemente. O no se ejercen los controles internos. Pero vuelvo y te repito, en un ambiente de temperatura ética que empieza a subir, el que tiene tendencia a robarse las vainas, eso se detecta fácilmente. Y entonces hay que ampliar mucho la carrera administrativa y evaluar mucho esa parte de su trabajo.
su Como servicio. la gestión, ¿no? La gestión. O ponernos en auditorías. El otro tema que siempre con Julio le preguntamos a toda la gente de la política aquí es cómo es la propuesta para reactivación económica en la que todavía nos vamos a demorar unos meses, o de pronto años, en Colombia en llegar a los buenos años que tuvimos antes de la pandemia. Cómo lograr que las familias colombianas, que el independiente, que el trabajador, que el empleado, logren otra vez volver a la realidad económica, no realidad de poder salir a la calle, eso es lo fácil. Es la realidad económica donde hay otra vez desempleo de 2 dígitos. Bueno, en resumen, ¿cuál sería el paquete de oferta económica que usted propone para que la cosa, digamos, enganche con sus votantes? En la pandemia dicté mucha clase remota, que no es virtual, ¿no? Porque virtual es imaginario, no, remota. Bueno, bien. Sí. Y aproveché para hacer una maestría en socioeconomía. Ya. Entonces, ahí me formé una visión que es la siguiente. Los 3 grandes actores económicos son el Estado, Sí. el mercado y lo que llaman el tercer sector. El tercer sector que en Colombia funciona, pero no tiene mucha importancia, que es el cooperativismo, ese tipo de organizaciones solidarias, de economía solidaria. Hay una superintendencia de economía solidaria que, por ejemplo, el superintendente renunció hace como 3 meses y no lo han reemplazado porque como que no es importante. Uno se pone a chequear lo que pasó, por ejemplo, en Cali con las ollas esas que hacían en los barrios y demás. En Colombia hay mucho espíritu comunitario, de ayuda mutua. Hay mucha gente que no aspira a tener mucha plata, sino a tener lo suficiente para vivir dignamente. En Colombia lo que pasa es que ha habido algunas experiencias negativas, como Salud Cop, allá que se robaron un poco de plata, pero también hay una Colanta. Colanta es una cooperativa que tiene un músculo financiero, yo te puedo dar cifras y lo que aportan al PIB es alto, o Copidrogas. Entonces, ni hablar en la parte rural, para la agroindustria y demás. Entonces, el gobierno, o el Estado, durante un gobierno de quien les habla, va a ser aliado principalmente del tercer sector. Va a estar subsidiando mucho el tercer sector. Por ejemplo, Capital Semilla, para que, y capacitación y acompañamiento. Para que haya más empleo ahí. No, para que haya, qué sé yo, una cooperativa de peluqueros. Entonces ahí se formalizan y tienen su seguridad social y demás. O una cooperativa de esos toderos en Bogotá, uno en Bogotá, para llamar un plomero para que le arregle la casa. Esa gente, se les da el capital semilla, acompañamiento y demás, y entonces va el empleo va aumentando. Y la formalización también, no solamente empleo formal. Y el mercado, dejarlo funcionar, no ponerle trabas, claro, chequear que no se haya monopolios y demás, pero garantizar una estabilidad jurídica para que planeen a mediano y largo plazo y ojalá, espero, sueño con hacer una sola reforma tributaria en el primer año de gobierno y no más. Pero esa reforma que es estructural, hay que hacerla. Pueda que por un momento diga, bueno, y esto se cumple a partir del año, de 2 años, pero se hace, hay que hacerla. Okay. Todo lo que pasa, hay que tener un buen músculo político, ¿no? Sí, bastante. Y hemos preguntado también aquí a nuestros invitados en este escenario político, ¿cuál va a ser el papel de la mujer en su gobierno? Porque fue la gran afectada en esta pandemia y todo el mundo le apunta que ahí hay una muy buena iniciativa laboral, de inteligencia, de creatividad, de aporte. ¿Cuál va a ser ese papel de la mujer en su gobierno? En general, pues mantener la igualdad de oportunidades. Pero no soy tan amigo de que las cuotas, ¿no? Si la mujer es buena, pues ocupa el cargo. O sea, lo suyo es que todas sean mujeres. Aquí trajo 3. Son inteligentes. En la casa tengo 3 mujeres, entonces claro. ya estoy más Y que lo mal. acompañan siempre mujeres maravillosas. No, pero, aparte de eso, sí hay una cosa, y es la economía del cuidado. Mire, ¿cuántas mamás en esta pandemia tuvieron que dictarle clase o estar con el chino ahí al lado ayudándolo en la clase? Se volvieron, aparte de ser mamás, se volvieron maestras del muchacho de primaria. Entonces se me ha ocurrido, hay que mirar, porque hay que reajustar algunos programas sociales como el de madres comunitarias y
Familias en Acción, hay que reajustarlos a ver en qué ya no son necesarios y, por ejemplo, establecer un programa en el que la mujer con hijos, sin importar el número, 1 o 5 o 3, que tengan de 0 a 5 años y que deseen voluntariamente dedicarse a la educación de ellos, prioritariamente, un salario mínimo de subsidio a la mujer, no al marido, porque el marido hoy se lo roba, se lo toma en trago, no, a la mujer. Y ya verá, ahora, eso puede suceder, puede hacer alianza con el esposo, ¿no? Es decir, bueno, como tú conseguiste un trabajo para ella, está bien, cógelo tú y yo me quedo chequeando los chinos aquí, la cosa, pero el giro le llega a la cuenta de la mujer, no a la del marido. Interesante el tema, ¿no? Entonces, porque es que, y eso ahorraría jardines infantiles, que estamos, la otra vez vi la cifra, solamente hay cubrimiento del 27% de niños en edad de 0 a 5 años en jardines infantiles. Sí, es muy poquito. Entonces, hay que equilibrar eso de esa forma, y porque también es cierto, una mujer puede tener la mejor buena voluntad en el sentido de estudiar, ser PhD al cuadrado en educación escolar, pero la mamá no la reemplaza a nadie. Eso es cierto. Ahora hablemos de dos temas puntuales que siempre interesan a los electores, Julio, y es la infraestructura, el transporte, ese tipo de cosas que también le hacen falta a nuestro país, sobre todo en algunas regiones. En mi gobierno van a tener prioridad 3 por ahí. Pero hay todo lo que se está haciendo y los contratos. Juan Martín Caicedo Ferrer le he visto muchas ideas importantes y tiene mucha proyección. Si por mí fuera, he hablado con él un par de veces, pero si por mí fuera lo invitaría a ser ministro de Transporte. Pero eso que se hizo en el gobierno Santos fue muy importante. Contratos que estén por realizarse, estaciones pendientes, en fin. Pero no es algo que tenga en prioridad en este momento. Hay que mirar más a la gente que al cemento. En esa misma línea, la tecnología que tanto le aprendimos ahora a raíz de la pandemia. Sí, claro. ¿Cómo va a ser el desarrollo en su gobierno de esa tecnología? Porque los chicos de ahora están concentrados en eso. Hay quienes dicen que ese será el escenario importante para la reactivación económica. ¿A dónde apunta esa tarea tecnológica que el país tanto necesita frente a un gobierno nuevo que va a tener que hacer toda la recuperación económica? Sí, hay que inyectar ahí más momentum, pero no sé, hay que hacer muchos planes B, por lo menos en el Estado, para ver cómo funciona cuando se corta la tecnología. Una anécdota, ayer domingo, la hija menor mía que vive todavía con nosotros, pero ya es de 25 o 26 años, estuvo el sábado en una rumba por ahí con sus amigos, se le perdió la tarjeta de crédito, no sé, se dio cuenta cuando se levantó esta mañana, entonces de Bancolombia llamó, y Bancolombia estaba out en el sistema y que no podían hacer nada para bloquear la tarjeta. Entonces la hija, pero ¿cómo así? Por lo menos mándenme un email que me diga que sí, que recibió la denuncia o que sea, para que no... Y no se pudo. No, la señorita, pues muy amable, sí, pero decía, no, es que no podemos hacer nada porque los procedimientos dicen esto y esto y esto. Y Bancolombia duró ese sistema como hasta las 3 de la tarde. Entonces hay que mirar mucho el plan B y no es decir, no avanzar más en esclavizarnos con la tecnología. La tecnología es suficiente, profundizarla, consolidarla, la que tuvo que crecer por fuerza mayor ahora con la pandemia, claro, pero no avanzar más. ¿A usted no les ha pasado que tiene este computador y ya mañana llega un modelo que se lo cambian a usted y empieza a trabarse porque no sabe manejarlo bien? Pasa con esto todos los días. Todo el tiempo. Por último, creo que ya nos queda un minuto, Julio, pero me parece importante también el tema internacional. Es amplio, hay muchos detalles, pero al menos ¿qué ha pensado de lo que es las relaciones de Colombia con los vecinos, la región, Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo? En resumidas cuentas, ser un poquito menos amigos o demasiado amigos de Estados Unidos y ser más amigos de otros, de Sudamérica, a ver si por fin
actuamos como bloque regional en asuntos importantes. Porque el narcotráfico, tengo una propuesta que va a poner a los norteamericanos a pensarlo 2 veces. Y hay que hacerlo con su estrategia. Y es enfocar el esfuerzo principal a las mafias y todo lo que está alrededor de ellas, lavadores, en fin, que hoy día son transnacionales. Sí. Hoy en día, las inversiones, entre comillas, que están haciendo los cultivos de economía, gran parte vienen de mafias que están por allá en Estados Unidos, en México, en Brasil y demás. Entonces, eso de que ahí te cambia información es cierto, pero se requiere una fuerza transnacional de los mejores fiscales y mejores policías de cada país que se quiera afiliar. Y entonces operan en Estados Unidos, van 2 fiscales colombianos y 2 gringos, o uno uruguayo, no sé qué cosa, o en Brasil, le echan mano, han estudiado a un mafioso, y si el gobierno de ese país no pudo hacer nada con él, pues entonces se va para la cárcel. ¿Le preocupa el giro que esté dando la izquierda a América Latina? Pues eso ha sido por periodos, pero yo no veo hoy día líderes de izquierda así tan populistas como un Chávez y demás. Entonces esos personajes de izquierda son más bien, creo que van a ser unos gobiernos, por lo menos no de locuras. No sé, el del Perú, pero parece que el tipo está reaccionando y no es locato, no parece ser locato. Mi querido coronel, muchas gracias por su compañía, por contarle a los colombianos cuál va a ser su línea ahora. Y desde luego, pues, deseamos todos los éxitos para que esa labor, esa tarea que lleva represadita y muchos años, se cumple, se pueda desarrollar de manera firme en beneficio del país, indudablemente. Muchas gracias por la invitación y siempre que quieran pueden aquí contar lo vamos conmigo. a invitar, porque hablamos ahora que el trayecto es largo y aquí lo tendremos de nuevo, indudablemente. Claro Pues, que Renan, sí. nos fuimos. Claro que sí, Julio. Mañana tendremos un tema regional aquí en Hablemos con otro invitado y otros detalles de una parte de nuestro país en Cable Noticias. Así es, a ustedes les decimos que descansen. Si no se han vacunado, vacúnense, vamos a insistir siempre en eso. Y piensen mucho en país. Y mañana nos encontramos, como siempre, aquí con otro tema de interés para ustedes en Hablemos, como siempre, por Cable Noticias.